Envejecer es parte de la vida, el diputado baleado sigue estable, las piedras en homenaje a fallecidos por COVID están en Olivos y Messi al fin debutó en el PSG. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! Otro día más en este hermoso y renovado país. Hoy en Fuego Amigo charlamos sobre un tipo de discriminación y fobia que no está tan concientizado. ¿Alguna vez te dijeron que estabas muy grande para decir o hacer algo? ¿O compraste algún producto impulsado por el miedo a envejecer? Esto es edadismo y gerontofobia. Y como nosotros creemos que siempre hay tiempo para hacer las cosas, profundizamos este tema con invitados que la tienen clara. Vieron que había gente picante acá en San Onofre. Además, recibimos a Julián Álvarez, ex viceministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner y candidato a concejal de Lanús en un mano a mano imperdible. Escuchen y graben esto. Por otro lado, el lamentable episodio que vivió Ginés dispara el debate sobre los scratches. ¿Cómo se puede llegar a buen puerto desde este tipo de acciones? ¿Qué podemos hacer para aprender a construir desde el diálogo y la tolerancia? Lo hablamos a continuación. Después me peleamos. Loco, me pelean todo este programa. Arranca Fuego Amigo, un programa que sabe llevar las canas. Pero muy buenas noches a todas, a todos, a todes. No sé si sabemos llevar las canas, pero queremos saber llevarlas, ¿no, Schurman? Por supuesto, yo ya tengo algunas, pero bueno, viniste muy contento, muy para arriba. Sí, porque está Mabel Bianco, tenemos invitadas de lujo, vamos a hablar de un tema además que no se habla mucho y que seguramente a ustedes que están del otro lado les importa, van a ver. Sí, tiene que ver con muchas razones. Estaba pensando, ¿no? Hay culturas donde se reivindican a las personas mayores. La cultura occidental no es precisamente esa cultura que reivindica a las personas mayores. ¿Tendrá que ver con la cultura del descarte y el capitalismo también? A eso iba, me parece que hay una cultura del descarte, de ningunear a las personas mayores, cuando creo que son fundamentales y además, por supuesto, la expectativa de vida a medida que pasan los años son cada vez mayores. Así que me parece que es un punto central que vamos a abordar en esta noche en Fuego Amigo. Exactamente, vamos a pensar entre todos cómo envejecer felices, cómo envejecer mejores, cuál es el rol del Estado también, qué diferencias hay entre envejecer en un país desarrollado y en un país subdesarrollado, y también las diferencias entre la discriminación a las mujeres de la cuarta edad y a los hombres. Hay diferencias, bueno, de todas estas cosas no vamos a hablar nosotros que no sabemos, sino 4 especialistas. Pero para darle un marco, Eli, vos tenés algunas placas. Sí, efectivamente hay datos de Ipsos Global, de su última encuesta, que habla de este tema. Es interesante analizarlo porque, y sobre todo por los efectos que muestra la pandemia, ¿no? El 33% de la muestra, es decir, 1 de cada 3 personas consultadas de la población global, es solamente 1 de 3 es optimista respecto de la vejez, de su propia vejez. Es un dato bastante llamativo, y es llamativo que en algunos países que tienen mayor proporción de personas de edad avanzada es donde, digamos, este optimismo es menor. Japón es un caso, por ejemplo, y varios países europeos. Bien. El 15% Sí. de las personas consultadas, solamente el 15% quiere envejecer. Es decir, con un 85% prefiere seguir siendo joven. En realidad no nos sorprende, me parece que es un poco eso, pensar también por qué tenemos miedo a envejecer. ¿Qué nos pasa con eso, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Sí, más de la mitad de las personas también tienen miedo de cumplir años. Mirá. Y sí, Mirá es que vos, es verdad, yo me angustio en mis cumpleaños. Cuando Bueno. pasé los 30 me empecé a angustiar. Pero es que hay que hablar de todo Se esto. angustia la más joven del grupo. Bueno, Pero hay que pensar por qué. decimos. Me parece que está bueno pensar claro, por qué. tiene que ver con lo cultural, ¿no? La idea es poder hablar un poquito de cómo envejecer activos, cómo envejecer valorados, entre tantos otros temas. Y también está bueno ver qué efecto tuvo la pandemia en esto, ¿no? Totalmente. Seguramente. Porque las personas adultas son quienes más
han sido afectadas y el grupo de mayor riesgo. Bueno, nos vamos a meter de lleno en este tema, pero lo vamos a presentar de la siguiente manera. ¿Cuántas veces escuchamos frases como ya no tenés edad para hacer, usar o decir eso? ¿O vemos constantes publicidades de productos para combatir el envejecimiento y los efectos del paso del tiempo? En estos y tantos otros ejemplos es correcto hablar de edadismo y gerontofobia. Como trastorno de ansiedad, la gerontofobia es el miedo excesivo e irracional hacia los adultos mayores o al envejecimiento. ¿De dónde surge el temor a envejecer? ¿Es por una construcción social negativa de la vejez o más bien algo biológico? El edadismo, en cambio, es la discriminación por cuestiones de edad. Junto con el sexismo y el racismo, el edadismo es el tercer tipo de discriminación más frecuente en el mundo. Y como de costumbre, afecta más a las mujeres que a los hombres. En este punto, el gerofeminismo lucha por derribar el machismo y que las mujeres mayores puedan vivir en libertad y dignidad. ¿Por qué hablar de vejez es un tema tabú? ¿Cómo se combate el edadismo y la gerontofobia? Bueno, y vamos a dar el puntapié inicial a este tema con los invitados, las invitadas en este caso. Invitadas, todas mujeres. Todas mujeres, Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Gracias, Mabel, por estar acá. A Paula Danel, que es doctorada en Trabajo Social, investigadora del CONICET. También gracias por estar con nosotros. Y tenemos vía Zoom a Mónica Brito, integrante de Ancestras, de la Universidad de 3 de Febrero. Y a Mirta Krevineris, o Kreniveris, vamos a ver si lo pronuncio bien, que es escritora y también pertenece a Ancestra. Gracias a todas por estar aquí con nosotros. Voy a arrancar con Mabel. A ver, Mabel, ¿dónde se percibe, arrancar con esto, un poquito lo que hablamos, dónde se percibe la mayor discriminación hacia los adultos mayores o hacia las personas mayores? ¿A dónde vos percibís que hay una mayor discriminación? Yo creo que lo laboral es muy claro. Es decir, y empieza muy precozmente. Ya llegás a tener 40 años y ya sos viejo, o sos vieja. Esto creo que es algo que ha ido creciendo y no ha contribuido directamente porque esto de mantener por fuera del trabajo a la gente es muy malo. Yo creo que esa es una forma de envejecer fea. Es decir, creo que todos tenemos que tener un motivo de vida y trabajar es un motivo de vida, desarrollarnos, poder tener y seguir actuando es muy importante. Entonces hay mucha gente que se siente muy mal a edades muy precoces. Porque dicen, no, ya sos viejo, ya no estás, ya no puede ser. ¿Pero eso a qué corresponde? Eso que estás diciendo, ya sos viejo, ya no puede ser. Y corresponde a cuando te dicen que ya a esa edad no podés trabajar, no tenés que trabajar, no es Pero quiero decir, ¿es cultural? ¿Son razones económicas? Cuando alguien esgrime eso. Son culturales y también en algo económico en la medida que, una persona joven no tiene antecedentes, no hay que pagarle tanto, tiene menos antigüedad. Pero lo que no se dan cuenta es que se está perdiendo una capacidad de una experiencia grande. Entonces, creo que eso no ayuda. Y eso actúa, a pesar de que es gente más joven, actúa en la gente más vieja, en la gente que nos sentimos. Entonces, ya a esta edad, ¿qué vas a hacer? Tenés que aferrarte a lo que tenés porque si no, ¿qué haces? Eso es muy malo, es muy negativo y no ayuda a una sociedad a crecer. Pero se ha ido incrementando esto. Y es algo que ahora es muy habitual y hay directamente gente que se reprime de presentarse a trabajos por un problema de edad. Ahí quería introducir, Paula, el tema de la diferencia. Esto me parece que no distingue géneros, pero que el sesgo es para las mujeres mucho peor, ¿no? Con el tema de la edad. Sí, sin dudas. Hay dos cuestiones, me parece interesantes, retomando lo que decía Mabel. Una tiene que ver con el trabajo y también tiene que ver con poder
desentrañar otros modos de poder pensar el tiempo. Ahí Dora Barrancos tiene una idea que ella dice que el tiempo es estilete del patriarcado, ¿no? Cómo se moldea el tiempo, y el tiempo de las mujeres, el tiempo que muchas veces estuvo asociado al cuidado, pareciera que es un tiempo sin valor, ¿no? Entonces, en las edades avanzadas, digo, Argentina es un país envejecido, tenemos, digo, dentro del grupo de personas mayores tenemos a personas entre 60 y 100 años, eso nos coloca en una heterogeneidad, digo, heterogeneidad que tiene que ver con las relaciones de las capacidades funcionales, con el género y con la clase, porque nuestros cuerpos tienen marcas de los tipos de trabajos que hemos realizado. Así que creo que es interesante traer esta cuestión de, digo, porque al mismo tiempo, y en esto hay una crítica que nosotros hacemos a la gerontología, que ha impulsado una idea del envejecimiento activo, exitoso, como esta idea del hacer constante, como aquello esperable. Y creo que ahí hay algo para repensar, digo, ¿qué implica, digo, si no vuelve a ser un mandato desde una lógica adultocéntrica? O sea, un mandato, el hacer. El hacer constante, que tal vez, digo, que algunos, digo, porque ahí, digo, en relación al trabajo, esto que decía Mabel, porque es cierto que los saberes necesitan ser transmitidos, puestos en valor, pero para eso, digo, tiene que haber lugar para todos, y tal vez es el trabajo, y tal vez son otras acciones, o tal vez es una no acción, pero lo que siempre planteamos es que en la medida en que esté el deseo puesto, es a lo que vamos, porque en eso se juega la autonomía. Sí, ahora, antes de pasar a las invitadas que tenemos en Zoom, te quería preguntar a vos, Mabel, porque estabas moviendo la cabeza como que en algunas cosas quizás no acordabas con lo que estaba diciendo recién Paula, y me interesa saber por qué. Si querés decir algo. No, el qué hacer es cierto, ¿no? Es decir, eso de el trabajo. Pero lo que sí es importante es que no nos paralicen las cosas que queremos hacer. Porque, por ejemplo, con la jubilación es muy bueno si uno puede hacer algo que postergó y nunca lo pudo hacer porque tenía la obligación de, de un trabajo que le tomaba todo el tiempo y que tenía económicamente un rendimiento. Pero esto de poder hacer lo que uno quiere, yo creo que eso es muy importante. Ahora, si te empiezan a sacar del trabajo antes, te quitan antes todas las posibilidades, porque además te quitan la cosa económica, te quitan la capacidad en tu propia familia. Empieza a decir, sí, bueno, sí, ya estás vieja, ya estás para otra cosa. Y te pasan en vez de sujeto de derechos a un objeto de caridad también, ¿no? Sí, como de lástima. De lástima. Tenés que ayudarla porque pobrecita. Y con las mujeres hay un tema que es importante. Cuando perdemos la capacidad reproductiva pasamos a ser las abuelitas. No tenemos más sexualidad, ya tenemos que ser descarte, digamos. Abuelitas, y si tuviste hijos, ¿no? Porque bueno, además sí, se dice claro. abuelas de un montón de yo mujeres. no tengo, entonces no voy a ser nunca abuelita. Pero digo, en el concepto, ¿entendés? En cambio el varón no. El varón se lo concibe como que puede seguir siendo activo sexualmente, pero las mujeres entramos en eso, en lo cual no existimos. El goce no existe más. Estás abriendo un montón de ventanitas, pero quiero ir a Mónica, vamos de a poquito, una por una de todas las que mencionaste, ¿no? Porque claro, lo que uno ve en televisión todo el tiempo, en la publicidad, en la cartelería pública, es la eterna juventud, Mónica, ¿no? Es como que, digamos, el mayor deseo de entre tantos deseos que hay, de tener mayor actividad, un trabajo y demás, el de la eterna juventud. ¿Cómo afecta eso también para la valorización de las mujeres cuando ya están entradas en edad? Bueno, en realidad no, se ha creado un montón de maneras de que no nos afecte. Esto que decía Mabel, esta cosa de ya perder la capacidad reproductiva y que ya no seas deseable, que ya no seas sexualmente activa, es algo que se ve muchísimo sobre todo en el tema del edadismo, porque el edadismo es la discriminación por la edad. Entonces, dentro de esa discriminación también parte esto de diferentes culturas. Yo siempre pienso que igualmente lo tenemos asociado a un mandato patriarcal. Es muy difícil en nuestra cultura y en muchas culturas más poder ver que las mujeres envejecemos, no somos ni abuelita, ni mamita, ni nada, conita, no somos nada de eso.
Nosotras, yo soy, primero voy a decir una aclaración, mi apellido es Britos, con S, que me olvidaba, pero muchas veces me lo ponen así. Bueno, ahí lo van a corregir. Ahí lo van a corregir en el grafo, ¿no? Dice Britos. No. Es Britos. Claro, sí, pero eso ya me olvidaba. Igualmente, yo más que nada queríamos poner en el tapete el proyecto de Ancestras, que es donde yo participo. Ancestras nació dentro de la Universidad de 3 de Febrero, es un espacio académico, cultural, de participación, es un lugar libre de discriminación, justamente de todo, de género y de edad, porque siempre está basada en la militancia, más que nada la militancia feminista. Entonces, estos espacios como Ancestras, en el cual hemos plantado nuestras semillas en Río Cuarto, en Ushuaia, en Santiago del Estero, no sé si me olvidó alguno, en La Plata, y en 3 de Febrero, que es donde nació. Estos lugares como Ancestras son los lugares en los que las mujeres nos sentimos representadas, nos sentimos cuidadas y más que nada nos sentimos escuchadas. Mónica, quiero hacer un punto acá, ahora vamos a profundizar en Ancestras, pero justamente le quiero preguntar a Mirta, que se acercó a Ancestras. Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gustaría que cuentes tu experiencia. Primero, ¿por qué te acercaste a Ancestras y qué encontraste en ese grupo? Bueno, yo fui invitada a participar en Ancestras y lo que encontré fue, como muchas de nosotras, un sustento teórico y el cómo expresarnos respecto del feminismo intuitivo que traíamos todas. Entonces, encontrarnos con mujeres de más edad y sobre todo con chicas jóvenes que nos reconocían nuestro lugar en las luchas anteriores y también traían nuevos planteos. Nosotras todavía venimos de la generación donde ser madres tenía como, era el lugar, digamos, era el lugar que se esperaba que ocupáramos. Y acá venían chicas a plantear, por ejemplo, que la maternidad, si no era deseada, no tenía por qué ser una imposición. Y ahí nos dimos cuenta que sí venía como una imposición desde los primeros juguetes. Entonces, en este intercambio fue muy rico para ambos sectores, para las chicas jóvenes y para nosotras, por lo que veníamos a escuchar de ellas. Bien. Mabel, a propósito de esto que está contando, y ahí tomo una de las ventanitas que vos abriste, que es la sexualidad. Hay una cosa como media puritana, ¿no? Respecto a la sexualidad y los adultos mayores. Como es un tema que no es para los adultos mayores. No, y menos para las mujeres. Ahí sí hay una clara diferenciación. Sí, porque de hecho hay señores mayores que salen con chicas más jóvenes, es un capo, esa imagen se ve. Eso se ve y se valora, y se valora. Eso es lo peor, la sociedad lo valora. Lo premia, lo aplaude. Exactamente, en cambio las mujeres no. Cuando pasa al revés, no se valora. No se valora e incluso es muy interesante porque los hijos son los primeros que lo cuestionan. Y cuidado que, bueno, en general las mujeres viejas quedamos más viudas que los hombres. Sí, por eso hay más más también, ¿no? Y ahí viene el problema, cuando aparece un novio. Ahí cómo se ponen los hijos, y las hijas también. Sí. Miren, nosotros hace muchos años en la Fundación hicimos un proyecto que era Abuelos y Nietos hablando de SIDA, que se nos ocurrió hacerlo por el tema de que era la generación que todavía en aquella época había usado preservativo. Entonces era interesante porque les explicaba a los jóvenes. Pero lo que salió fue esto otro. Fue lo de la sexualidad, porque los chicos eran adolescentes, eran chicos de colegio, secundario,
Y claro, tenían el concepto que los papás le habían metido, que los abuelos estos no eran abuelos biológicos, pero no interesaba, que no podían tener relaciones sexuales y las abuelas menos que menos. Entonces las mujeres les empezaron a plantear eso. Ah, fue divino, porque salió por el otro lado, el preservativo quedó de costado y lo que quedó fue eso, cómo era que se le negaba a las mujeres mucho más esa posibilidad y el derecho que ellas decían, bueno, yo tengo derecho a recuperar una pareja, no va a ser lo mismo que antes. Lo mismo, las formas de la expresión de las relaciones sexuales en la tercera edad y en la cuarta edad son totalmente distintas a las de la juventud. Pero existen. Ahora, y el erotismo existe. Y eso es algo que hay que reivindicar. Esto, obviamente, ustedes cuatro lo discuten. Hay mucha gente, sobre todo desde los feminismos, de los diversos feminismos que se trabaja, pero claramente no está en la agenda pública, ni tampoco en la de los medios de comunicación. Sacando, además, el contexto socioeconómico de la Argentina y las jubilaciones, que tienen también que ver en cómo uno va envejeciendo en la Argentina. Sacando eso de lado, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, con países desarrollados en Europa, con el rol, por ejemplo, de la vejez? ¿Vos ves que hay diferencias? Porque yo escuché o leí algunas notas que decían, bueno, estamos pensando en ministerios que tengan que ver de pensar en el tiempo de las personas, cosa que acá no lo veo ni en figuritas, digamos. No, lo que uno ve en lo internacional es que en aquellos países donde había más igualdad previa, se nota menos esta desigualdad con la edad entre hombres y mujeres. Y entonces los dos sufren lo mismo, no es tanto. Pero eso cuando había más igualdad previamente, antes. Entonces, por ejemplo, donde todos hacen las camas, todos cocinan, no hay... pero son sociedades más igualitarias en ese sentido. Entonces ahí todos sufren el problema de la discriminación por edad, pero igualmente. Que es la diferencia. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene serios problemas las mujeres por el problema cuando se divorcian, cómo pierden económicamente, cosa que nosotros, por suerte, no lo tenemos. Si hay bienes. En Estados Unidos es horrible cómo quedan las mujeres cuando se separan económicamente, y eso lo llevan después, lo acarrean con la edad. Y eso es un inconveniente muy grande que no se ve en Europa, Ahora, se ve en Estados Unidos. Es interesante eso, perdón, Mabel, o quien quiera discutir, porque a veces pensamos, tenemos un reflejo muy arraigado de que efectivamente en las sociedades europeas o en las sociedades del norte o en los países desarrollados hay más conciencia de ciertas cosas. Y en realidad vos ponés el eje en la igualdad, digamos, ¿no? Porque efectivamente nosotros vivimos como vivimos porque ellos viven como viven. Hay una historia política detrás de esas diferencias. ¿O me equivoco? Sí la hay. ¿O son más iluminados que nosotros y ese es el tema? No, las diferencias... Ahora, yo creo que hay culturales, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, porque en Europa es una posición cultural en que la igualdad ya la tienen, y sobre todo en algunos países, los nórdicos, por ejemplo, lo tienen muy arraigado, entonces ya no está tanto lo económico, digamos. Pero muy atado al éxito del estado de bienestar, digamos, ¿no? Cuando entró en crisis en España, hasta donde yo entiendo... Claro, pero ahí es distinto. España, Italia son más parecidos a nosotros. Yo te estoy hablando de países donde son más igualitarios y tal vez sí, incluso hasta Francia, que es bastante parecida a nosotros, tiene más igualdad, o Alemania. Entonces es un poco distinto, pero es interesante, ¿no? Como la edad en todos lados pasa a ser discriminación, y eso sí. Me meto en otro tema. Paula, abro otra ventanita, otra de las tantas que hay en este tema, por ahí con un poco de autocrítica, ¿no? Porque estamos en tiempo de culto a la imagen. Y en tiempo de culto a la imagen, en el cine, en la televisión, y ahí digo la autocrítica, por ahí no aparecen muchos adultos mayores. Por ahí el tema de la imagen son los jóvenes, la eterna juventud, la reivindicación de la juventud. Conductoras, por ejemplo. Y está ausente, conductoras, ¿no? mujeres. Sí, yo creo que hay una estética adultocéntrica que coloca un tipo de forma corporal como posible.
digo, y que deja por fuera a las personas mayores, a las personas en situación de discapacidad, digo, a determinados colores, ¿no? Digo, digo, cuanto más oscuro, menos pantalla. Digo, pero al mismo tiempo creo que hay una disputa muy fuerte de las personas mayores con esas lógicas, digo, con esas estéticas. Nosotros en algunas investigaciones lo que veíamos es que la discriminación por edad empieza a tener un deslizamiento y hay mucha más tolerancia a la presencia de las personas mayores en edades más jóvenes, entre 60 y 75, y una mirada bastante más sancionadora de la imagen a los de 75 y más. Y sí quisiera agregar en relación a esto que traían... como que se extendió un poquito más las edades. Se extienden las edades y esa mirada discriminatoria se concentra en aquellos que requieren más apoyos para la vida diaria. Pero que la mala noticia es que todos necesitamos apoyo para la vida diaria, ¿no? Claro, somos interdependientes. Claro. Y sí señalar, y en esto para mirar el vaso medio lleno, Argentina ha sido muy cuidadosa de las personas mayores en pandemia, cosa que no pasó en varios países europeos. Sí, pero también no pasó un poco que cuando al principio las medidas de cuidado era... los adultos mayores no pueden salir. Yo me acuerdo de la protesta, más allá de lo político, digo, pero la protesta de la señora Sara, que fue a una plaza y se puso a tomar sol, onda, nosotros por tener esta edad no podemos hacer nada. Me parece, en algunos sectores. Sí, generó efectos y es cierto, estamos viendo los efectos de todas las edades con el aislamiento, pero lo que es cierto es que no se generó una situación de negación de una cama de terapia por edad. Y eso sí pasó en Europa y creo que eso es algo para destacar. A ver, Mónica, obviamente abrimos muchas ventanas, es una aproximación a un tema que no se habla mucho, pero yo te quiero preguntar a vos, en todo este debate y en la situación en la que estamos, ¿en qué lugar queda la sabiduría? Yo primero voy a agregar dos cositas muy pequeñas. Yo para mí, más que cultural, es un sistema patriarcal, capitalista, que nos ha enseñado que las mujeres tenemos que ser eternamente jóvenes, eternamente bellas, eternamente deseables. Y que los hombres, no importa si no son... Una mujer se le puede caer el cabello y está mal visto, le pide que se compre una peluca. Un hombre se le cae el cabello y queda sexy. Entonces, esa bajada patriarcal, capitalista, va a estar siempre. La panza y las canas te agrego también. La panza y las canas también. Ay, qué linda pancita que tiene Raúl, ponele. No sé, le pongo Raúl, pero puede salir llevarse... En cambio, si yo tengo panza, dice, uy, Moni, qué panza que tenés. ¿Entendés? Entonces, eso es... Yo, más que cultural y todo, digo que ese es el patriarcado que nos han enseñado. Vos me preguntaste... Por la sabiduría. ¿Dónde queda la sabiduría, no? Porque si nos vamos para atrás, claramente tenía un lugar mucho mejor que lo que tiene ahora con la cultura del descarte. Exacto. Vos sabés que la palabra ancestras no existe perdón que te tutee, me podés tutear. Sí, claro. La palabra ancestras no existe en el diccionario. Existe ancestros y ancestral. ¿Por qué? Porque siempre hubo esta discriminación dentro de los espacios culturales en los cuales las ancestras estábamos invisibilizadas. Hay un cambio de paradigma muy importante en el cual hoy somos más escuchadas las mujeres y como que se nos respeta un poco más los saberes. Hablo de los saberes de en cualquier sentido, no solo los saberes académicos, sino los saberes por haber vivido. Esos saberes por haber vivido y por haber pasado, todas las personas tenemos historias. Esos saberes que uno va acumulando son los saberes que yo creo que hay un paradigma de comprensión. Voy a tratar de entender esto, cosa que hasta hace un par de años no había. Entonces me parece que los saberes como que son un poco más respetados. Bien. Y un poco más valorados. Ahora, por lo menos pusiste una lucecita de esperanza o de cambio, ¿no? En la frase, Mabel, ¿ves esto o es una utopía lo que está planteando allí Mónica? No, se ve, pero también creo que los hijos tienen mucho que ver. Porque yo vuelvo con alguna de las historias, porque
Una de las cosas es que muchas veces los chicos más chicos, los nenes o nenas, tratan a los abuelos, por ejemplo, en una forma muy igualitaria. Y los padres les meten el hecho que no, lo tenés que cuidar. Y con la pandemia pasó mucho eso. No, a los abuelos no hay que ir a verlos porque los podemos contagiar. Y se los aisló mucho más. Sí. Entonces, ahí yo creo que sí hay algo que confunde, que es con los años se fue adquiriendo eso y entonces ahora se limita lo de los chicos, que son más espontáneos. Por eso creo que tenemos que trabajar, que hay que trabajar esto. Y para trabajar esto hay que conseguir que haya lo que vos decías, ¿no? Y lo que decía Mónica, el trabajo entre las generaciones. Bien, Mirta, nos quedan 40 segundos, pero nos gustaría una breve conclusión tuya sobre todo esto que pusimos acá sobre la mesa. Bueno, yo creo que el temor a la vejez, primero, la discriminación hacia la vejez es cuando dejamos de ser productivas, cuando perdemos la capacidad de concebir y traer hijos para el mercado. También una persona adulta mayor es un espejo en el que la gente joven no quiere verse, sobre todo con la sobrevaloración que hay de la juventud. Nadie quiere ser esa imagen que tiene enfrente, que somos nosotras, con algunas arrugas, con las canas, con la piel que pierde brillo. Y creo que eso asusta porque se cree que es como una situación final. Nosotras, las mujeres adultas, hemos empezado a ocupar espacios que antes no podíamos. Entonces ahora sí los llenamos con actividades, ponemos sobre la mesa Bien. las frustraciones anteriores, lo que no pudimos hacer. Bien. Mirta, gracias. Gracias en verdad a las cuatro por participar. Es si querés una introducción a este tema, tenemos mucho para hablar. Clase 1. Me quedan muchos temas, barreras arquitectónicas, hay muchos ítems para abordar. No, pero... y ni hablar de las jubilaciones, porque de eso también hay que hablar. Olvídate, porque para el malestar de cómo uno va envejeciendo en la Argentina. Gracias a las 4. ¿Nos vamos a un corte, Yurmi? Vamos a un corte y ya volvemos. Ahí va. Bien, y le agradecemos a Julián Álvarez, candidato a concejal de Lanús, ex secretario de Justicia de Cristina Kirchner. Gracias por estar con nosotros en este Fuego Amigo. Yo quiero preguntar, porque claro, Lanús y por ahí están viendo gente de otro distrito y dicen, bueno, pero es Lanús, qué sé yo, ¿por qué me va a interesar? Vos hiciste parte de la campaña, o estás haciendo parte de la campaña con la idea de nacionalizar esta campaña. ¿Por qué? Sí, bueno, tenemos una discusión nacional, mundial más que nacional, yo diría que es la de las vacunas. Y el trabajo que se hizo este año y medio fue tremendo. Me parece que es un punto central. Vos imaginate que, no sé, por ponerle un ejemplo, Alberto asumió en diciembre del 2019. Sí. Bueno, las autoridades de los 3 hospitales de Lanús asumieron en febrero del 2020. 20 días después decretaron una cuarentena. El trabajo que hicieron esos directores de hospitales fue tremendo. Me parece que en una situación donde lo más grave que pasó en el último año y medio es el coronavirus, el COVID, esto es tremendo, hablar de lo bien que respondió el Estado ante esa pandemia es una cuestión muy importante. Te doy un ejemplo. A ver. Lanús, 500.000 habitantes, la ciudad más densamente poblada de Argentina. No hay una ciudad con tantos habitantes por metro cuadrado como Lanús. Bueno, de los 500.000 habitantes, nosotros, el gobierno vacunó a 326.000, ¿sí? Ponele que tenés 80, 90.000 habitantes, menos de 18 años, falta solamente un 10 o un 15% vacunar. Y estamos yendo a buscarlos con dispositivos móviles en los barrios más vulnerables. Esta semana en Caraza. Vamos casa por casa tocando timbre preguntando si vacunaron. Por eso, miles de personas, miles de trabajadores de la salud, pero también bonaerenses solidarios, vecinos que se acercaron. Me parece que la campaña de vacunación más grande de la historia.
Y además de la vacunación, te pregunto por algo que a mí me preocupa y en este programa nos preocupa mucho, que es el tema del ambiente. Con respecto a Lanús, ¿tenés proyectos ambientales? Sí, la verdad que es el problema esto, la ciudad más densamente poblada de Argentina. ¿Me vas a hablar de los basureros a cielo abierto? Sí, 500 basurales a cielo abierto en Lanús. Y las curtiembres, es tremendo. Por ejemplo, ayer estuvimos en Barrio Pampa, curtiembres y grasera, una grasera. Llovía contaminación, o sea, nos fuimos, yo tenía una remera negra, un pullover negro, me fui con el pullover blanco. Estamos hablando, y ahí viven miles de personas, no 2 o 3. Entonces, una ciudad... ¿Cómo solucionas eso? Porque eso viene de arrastre hace muchísimo tiempo. Sí, ¿qué primero proyectos concretos? Con un municipio presente. Hoy tenemos un intendente ausente. Y, si querés hablamos de ese tema. Ahora, nosotros lo que tenemos que resolver, por ejemplo, en Lanús, es las bocas de tormenta. No hay una boca de tormenta con rejas. Estos 500 basurales, no puede ser que haya 500 basurales en la ciudad. Es un montón. Es un montón. Todos los barrios tienen el lugar donde tiran la basura en la calle. Todos. ¿No? 500 basurales, hay 200 clubes de barrio, yo te diría que hay 200 barrios en Lanús. Hay 2 basurales por barrio a cielo abierto. Entonces, y una ciudad, que esto es muy importante decirlo, que era una ciudad industrial y se convirtió en una ciudad de logística. Las empresas del interior compran galpones en Lanús para distribuir la mercadería porque están cerca de la Ruta 2, de Buenos Aires La Plata, del centro. Entonces eso hace una ciudad llena de camiones, con basura en todos lados. La ciudad está en un pozo, las napas a 40 centímetros del piso. El problema de contaminación es tremendo. ¿Y sabe dónde se ve? Se ven los barrios con los pibes llenos de manchas en la piel, ¿sí? Con las madres que te cuentan constantemente el problema de enfermedades pulmonares que tienen esos pibes producto de la contaminación. Entonces, el tema del ambiente, yo te diría que con el tema de la seguridad, son los 2 temas centrales de la ciudad. Me alegro porque en general nosotros cuando convocamos políticos acá y preguntamos por temas ambientales... No está esa preocupación. No está en la agenda. No, es que en Lanús, si vos ves, Lanús tiene un monte Chingolo, que es la parte más alta, Lomas, es una loma, y Lanús está todo en un pozo hasta el Riachuelo. Hay barrios populares en todos lados, 29 villas en Lanús. Ahora, los problemas... Son distintos los problemas que pasan en Chingolo o en Monte Chingolo, está alta la ciudad, que los problemas que están de los barrios que están cerca del Riachuelo, donde literalmente vos pisás el piso fuerte y sacás una bolsa de basura, porque hay barrios, muchísimas manzanas hechas arriba de la basura directamente, y al lado del Riachuelo la ciudad se inunda y vos ves las marcas de las casas por arriba de la cama. O sea, y por eso... A mí me quería destacarlo, digo, esto de la ausencia del intendente municipal de Grindetti ante una ciudad en estas condiciones, con la pandemia que tenemos. Tenemos un intendente que no pisó en 1 año y medio un hospital. Realmente, que ponga una foto, algo de él en un hospital en este año y medio. ¿Vos podés creer eso? ¿Estuvo con Alberto Fernández en un hospital? En un hospital nunca. No. Nunca. De hecho, es más, cuando decretaron la cuarentena, que no podía pasar de capital a provincia, él pidió disculpas a los vecinos que tenía que gobernar la ciudad desde capital, porque vive en capital. Entonces, yo cuento esto por 2 cosas. Primero, porque la campaña de ellos, Grindetti es el jefe de campaña de Santilli, y la campaña, el lema es que es escuchar, ¿no? Que ellos escuchan. Y yo me la paso recorriendo los barrios y nunca, pero nunca veo al intendente. Me dicen que vieron al intendente o está el intendente de la ciudad. Siempre le pregunto, ¿cuándo fue la última gente del intendente? 2 años, 3 años, poca gente. O sea, no escuchan, no hablan con los vecinos. Julián, vos me decís, bueno, quiero escuchar. Uno, digo, es permanente. Cuando ponen el podio las demandas en provincia de Buenos Aires, me parece que en eso coinciden los distintos distritos. El tema de la inseguridad está al tope, está ahí presente. Sí. ¿Qué respuesta hay sobre este tema? Mirá, yo creo que hay que trabajarlo con datos. Yo hice un estudio. Te digo porque parte de la campaña de Grindetti a través de Diego Kravitz es videos, reacciones de la policía. Uno ve todo el tiempo. Todo circo. Inseguridad. Todo circo. ¿Por qué todo circo? Porque tienen 50 autos negros cachando pibes en la calle y una comisaría móvil. Entonces los datos son, cacheamos 2.000 pibes y encontramos 5 porros. Si vos vas por ejemplo, a la villa El Ceibo, que está en Madariaga, que te dicen que te roban el auto cuando salís de Madariaga subiendo la autopista, ahí todos saben en ese barrio dónde están los pibes chorros. O sea, en todos lados saben dónde están los pibes chorros. Entonces, hay que actuar directamente sobre esos lugares, sobre esas casas. No tiene sentido estar cacheando a los pibes. Cuando en Lanús, con información, podés resolver un montón de cosas. Yo te quería contar este estudio que hice.
pusimos en la computadora de tribunales, pedimos un informe, estadística de robos, ¿no? En Lanús, ponele anual, por decirte un año, lo hicimos varios años. Teníamos el doble de robos, 1.800 robos, denunciados robo con armas. Ponías Lanús, año por ejemplo 2017, robo con armas, carátulas, 1.800 robos denunciados. Hay muchos más, pero el porcentaje era ese denunciado. En Avellaneda, la mitad. Y Avellaneda no es la mitad de Chico. Y constantemente las estadísticas anuales dan que Lanús tiene el doble de robos de Avellaneda. Cuando vos estudiás ese robo, ves que en la gran mayoría de los casos van con autos robados a robar y esos autos fueron robados en otros distritos. Entonces, si vos, por ejemplo, generás un sistema, por decirte una propuesta entre un montón, ¿no? Un sistema de control de ingreso a la ciudad con cámaras, detector de patente, no vienen más a robar con autos robados de otros distritos. Y ahí sí baja la tasa. Pero yo te cuento esto para contarte un ejemplo de que una cosa es el circo y poner 60 autos negros a cachar pies en la calle y otra cosa es con datos resolver. Internamente en los barrios saben dónde están los pibes chorros. Los que vienen de afuera podés bajar la tasa. Bien. Julián, sí. que recorres los barrios en Lanús y barrios populares y barrios con dificultades económicas importantes. ¿Qué plantea la gente respecto justamente de su bolsillo, de la situación económica, de la situación de los precios y de la inflación puntualmente? Mirá, la gente, cuando yo recorro la ciudad, sobre todo te plantea las cuestiones estas. Ausencia de presión de agua en las casas. No hay presión de agua. O sea, ni para el mate es el planteo. Inundaciones, seguridad, basura, ¿sí? Y coronavirus, sobre todo, la esperanza de poder salir en la calle y la esperanza de que el país va a estar mejor. Eso plantea la gente, una situación grave, ¿no? Nosotros el año pasado estuvimos asistiendo a los vecinos que no tenían para comer, o sea, es la realidad. Estamos hablando que tomamos el gobierno el 2019, ganamos las elecciones, y Lanús tenía más del 50% de la ciudad por debajo de la línea de pobreza. Más del 50% de la ciudad. Ahora vos, bueno, le tiraste duro a Grindetti, pero estamos en las PASO, es una instancia previa donde vos tenés que competir con gente de tu propio espacio. Sí. ¿No? Hay dos listas más además de la tuya. Sí. ¿Cuál es la diferencia? No, ¿Qué plantea cada uno de ustedes diferente al otro? Mira, o sea, es una pregunta difícil de responder en términos que cualquier respuesta simplificaría, pero planteamos lo mismo, planteamos que queremos ganarle a Grindetti, que queremos realmente un gobierno que sea de Lanús, para Lanús, en los barrios, de la periferia para el centro, o sea, Grindetti gobierna solo para el centro de Lanús. Digo, ahora, si vos me decís la diferencia, yo te digo, hay una lista que es la de ¿Tiene que ver con los apoyos que recibe cada una de esas listas? Sí, te podría decir eso, claro. Una lista que es la del PJ local, que es la de Galdurralde, otra lista que es la del Movimiento Evita, que es la de Valladares, y nuestra lista que es la lista kirchnerista. Sí. ¿Los otros no son kirchneristas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La otra lista que en algún punto sí, ahora... Un poco más kirchnerista. Me parece que fue clara la diferencia. Una cosa es el PJ local, otra cosa es nosotros que somos en general una lista joven, nos acompañan gente con experiencia. No sé, Víctor de Genaro es el que me sigue en la lista hombre, ¿no? Digo, sí, histórica trayectoria en la CTA. Digo, es una lista de muchos pibes, pibas, es una lista kirchnerista. Nosotros consideramos la lista de Cristina en el distrito. Bien, sí. Porque bueno, ¿no? Otra de las listas está Santiago Cafiero, o apoya a Santiago Cafiero, si no me equivoco, ¿no? Bueno, dicen que sí, sí. Bien. Pero no es grave la discusión, es justamente para ver cuál es la mejor propuesta para ganarle a Grindetti, porque el problema central es este que tienen los vecinos de Lanús. El problema es que no tiene un intendente presente. Bien, Julián Álvarez, que va a ser candidato a concejal en Lanús, que de alguna manera recrea lo que está pasando en muchos distritos, ¿no? Estamos tomando, si se quiere, una muestra de lo que pasa en un distrito, pero me parece que esto que cuenta se está reproduciendo en muchos distritos respecto a las dificultades, a las necesidades y a lo que se está buscando revertir allí en provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Pablo Caruso, ¿tenés información sobre la búsqueda de Lorenzo Bauer? Sí, efectivamente estamos buscando a Lorenzo Bauer, tiene 15 años, se lo vio por última vez en la noche del sábado, madrugada del domingo, esta misma madrugada. Si efectivamente alguien tiene alguna información, lo que se está pidiendo es comunicarse al 134. Hace un rato nada más había surgido la versión de que efectivamente había aparecido Lorenzo, pero eso fue desmentido. Así que continúa la búsqueda
por favor, comunicarse al 134 si alguien tiene alguna información. Eso, por favor, todos los que puedan aportar información llaman al 134 que lo estamos buscando entre todos. ¿Se nos fue el programa, Diego? Se nos fue el programa, hoy no tenemos Fuego Amigo porque, No. bueno, tenemos esta información de último momento, la queremos dar a conocer para que todos colaboren en la búsqueda de Lorenzo. Pero bueno, hemos transitado por distintos temas, con distintos colores, distintos motivos, con esta paleta de distintos colores que aportamos habitualmente. Está muy pintado, en este Fuego Amigo. Está artista, Yurman. Bueno, gracias, Pablo, gracias, Eli, gracias a ustedes que están del otro lado. Recuerden que de lunes a jueves estamos a las 11 de la noche, una hora más tarde. Nos reencontramos entonces mañana con otro gran programa. Y nos vamos, mira, vení, vamos. Y vení, pinten, nos vamos. pinten, Pinten, Pinten claro, su porque aldea. la vida son muchos colores.